Amén. Marzo 4. La libertad de la pureza. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. De todas las mentiras que se proclaman en el mundo a nuestro alrededor, una de las más aceptadas es que cualquier límite a la libertad personal equivale a opresión. Probablemente esto se hace más evidente en el ámbito de la moralidad sexual, donde el único límite parece ser establecer límites. La trágica ironía es que la mal llamada libertad es en verdad esclavitud a los deseos pecaminosos y su resultado no es plenitud, sino más bien cuerpos y corazones rotos. Lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la moralidad sexual es claro. Debemos practicar la castidad fuera del matrimonio y la fidelidad dentro de él. Este no es el camino de la opresión, sino el de la libertad y la bendición. Santiago 1:25. Por eso el séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. En el matrimonio, dos personas entran en un pacto y se vuelven uno. Y esta unión abarcadora, en la que el marido y la mujer se unen en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual y en todas las demás dimensiones, funciona como una parábola de la relación entre Cristo y su esposa, la Iglesia. Efesios 5:22-33. Así pues, no debemos atentar contra esta unión sagrada ni romperla. Mateo 19:6. Cuando un cónyuge comete adulterio, arranca una relación en cadena de tragedias. Hay pecado contra Dios, contra el cuerpo, contra el cónyuge, contra la pareja en adulterio y contra el cónyuge de la pareja. En otras palabras, se produce un desastre. El sexo es únicamente para el pacto matrimonial, de manera que cuando uno lo saca de ese contexto se vuelve algo monstruoso, destructivo y devastador. Tampoco debemos pensar que el adulterio se limita únicamente al acto físico. Sabemos que el Señor Jesús dijo que el adulterio comienza en el interior. Yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Por supuesto, sabemos que las consecuencias del adulterio físico superan por mucho a las de la lujuria, pero el juicio merecido y nuestro castigo delante de Dios son iguales sin importar el pecado. ¿Qué pueden hacer los hombres y las mujeres cristianas para protegerse a sí mismos y el uno al otro de los pensamientos adúlteros? Para comenzar, podemos practicar la presencia de Dios en comunión con Él y recordar que delante de Él no hay secretos. Podemos memorizar la palabra de Dios y llenar nuestro corazón de ella para no pecar contra Él. Salmo 119:11. También podemos reunirnos con el pueblo de Dios y buscar comunión en la adoración y rendición de cuentas, todo con el objetivo de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24-25. No obstante, todos somos culpables de quebrantar el séptimo mandamiento. No estamos en posición para menospreciar a los demás ni para considerarnos sin mancha. Nuestra vida, nuestras manos y nuestros pensamientos no pasan la prueba de la pureza. Sin embargo, nunca estarás fuera del alcance de la gracia de Dios en Cristo, sin importar cuán grande sea tu carga. Si te arrepientes en verdad y con sinceridad de tus pecados, si confías en verdad y con sinceridad en la misericordia y en la gracia de Dios, recibirás perdón, limpieza y libertad. Libertad para que el Espíritu de Dios obre en tu vida y te permita pensar y vivir de una manera que lo agrade. Para profundizar, Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Amén. Amén, hermanita Jenny, muy buenos días. Muchas gracias por la lectura del devocional. Muy buenos días para los que se acaban de conectar. Damos gracias al Señor por poder hoy escuchar su palabra. Un privilegio poder escuchar a Dios, porque para poder escuchar a Dios
hubo un precio muy alto que pagar, que fue la muerte de nuestro santo y buen Señor Jesucristo. Bueno, séptimo mandamiento, no adulterarás. Como hemos venido viendo a la luz de la Escritura, los mandamientos no solamente se quedan ahí, no matarás, lo vimos el día de ayer, y podemos contemplar a la luz de la Escritura que el odio, el resentimiento, las palabras, también son delante de Dios como un homicidio. Igualmente el adulterio. El adulterio nos lleva a algo, cosas más profundas que vamos a ver ahora, que es lo que llama la inmoralidad sexual, que es lo que produce ese adulterio, y otras desviaciones que deshonran el matrimonio y son vergüenza delante de nosotros, delante de nuestro buen Dios. Entonces dice la Escritura, devocional del día de hoy, la libertad de la pureza. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Hermanos, el adulterio es un tema central en la Biblia y tiene implicaciones muy profundas, tanto en lo moral como en lo espiritual. El adulterio no solo se entiende como un acto físico, sino también como una cuestión del corazón y de la relación con Dios. Y lo hemos podido contemplar a la luz de la Escritura, de que todo nace es en el corazón. No son situaciones externas. Lo externo es lo resultado de lo interno, de cómo estamos en nuestro corazón. Entonces veamos el contexto histórico de este mandamiento. En el Antiguo Testamento, en el antiguo Israel, el adulterio era considerado una grave violación, porque miren, entiendan esto, para Israel la familia es la unidad fundamental del pueblo. Y si se violentaba la familia, se violentaba todo, o sea, tanto al pueblo como el futuro de ese pueblo. Y Dios estableció norma, por eso es que para ellos el mandamiento de el adulterio era una gran violación de la ley y del pacto, porque cuando tú te casas, entras en pacto con Dios, con tu esposa y con una congregación, es decir, con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese matrimonio ya son uno, como dice la Escritura. Y lo vamos a ver más adelante con la profundidad de lo que dice Génesis capítulo 2. Entonces el matrimonio era visto como una institución sagrada establecida por Dios desde el principio. Para que entiendan algo, hermanos, hay dos instituciones establecidas por Dios y son sagradas: el matrimonio y la iglesia. Y ustedes ven que Dios compara el matrimonio con la iglesia. Maridos, amados a esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia se somete al marido como lo hace a Cristo. Entonces veamos que la símil, la manera en que Dios muestra el matrimonio, lo ve como la iglesia, porque realmente la unidad de la iglesia, la unidad fundamental, es el matrimonio, que es la unidad fundamental de una familia. Un matrimonio sano, pues hay una iglesia o una familia sana. Y si hay una familia sana, pues hay una iglesia sana. Entonces miren lo que es tenaz, lo que está haciendo el enemigo. El enemigo está tentando entre las dos instituciones divinas, matrimonio e iglesia. Entonces miren la seriedad de lo que es este mandamiento. En Éxodo 2:18 nos dice la Escritura, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es Dios quien establece de que el hombre no puede estar solo, pero no por compañía, porque realmente el hombre en ese momento no sabía si existía otro ser humano. Se trata de propósito. Realmente el matrimonio está diseñado para cumplir el propósito de Dios, de reflejar su gloria, de multiplicar su imagen. Porque cuando dice fructificados y multiplicados sobre toda la tierra, es el mandato cultural, lo que está haciendo Dios es multiplicar su imagen en cada una de las personas que nacerían de Eva. Y lo que llama el mandato cultural cuando el Señor Jesucristo, por toda autoridad más en los cielos y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos, es la misma, multiplicar la imagen de Cristo. Pues eso es tan importante, y no es el tema, pero quiero hacer un paréntesis, pues tan importante la predicación del Evangelio, el evangelismo, porque es el mandato cultural, es multiplicar la imagen de Cristo en toda la tierra, a través de la iglesia. Entonces dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, en la mente de Dios, el matrimonio es un plan perfecto y propósito eterno. Porque ustedes ven que la Biblia es una historia de amor. Nosotros somos la novia, Cristo es el novio. Habrá una boda, habrá un matrimonio, las bodas del Cordero.
Entonces, mire, tan importante que es entender todo lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué era tan serio? Mire lo que dice Éxodo 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer, perdón, Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre y hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto harás hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será un solo ser, una sola carne. Entonces el matrimonio fue creado por Dios, instituido por Dios con un propósito sagrado, con un propósito divino, con un propósito de cumplir la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué pasa con el adulterio? Pues está atacando, violentando. Entonces vemos cómo la sociedad de ahora, el matrimonio no tiene valor. Por conveniencias, incluso ya el matrimonio, incluso entre el mismo pueblo cristiano. Hay muchos jóvenes y jovencitas que no se quieren casar, que no quieren tener hijos. Al ver el estado deplorable en que se encuentra esa institución divina que es el matrimonio. El adulterio no solo daña las relaciones entre esposos, sino que también afecta la estabilidad familiar y social, y podía tener consecuencias legales severas, incluyendo la pena de muerte en la época de Israel. Es lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera efectivamente e indefectiblemente serán muertos. Mire lo serio que toma Dios, porque esto es un mandamiento, o sea, es una ordenanza dada por Dios a través de Moisés. Esto no que se lo inventó Moisés. Por eso ustedes ven que María Magdalena la iban a matar. La pregunta es por qué no trajeron al adúltero. Ese es otro tema. Pero realmente podemos comprender aquí lo serio que es atentar en contra del matrimonio. Y no solamente físicamente, o sea, es decir, que no relaciones sexuales con otra mujer o con otro hombre. Y van a ver la profundidad del mandamiento. El significado del mandamiento, literalmente el adulterio se refiere a la infidelidad sexual de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. Sin embargo, este mandamiento también tiene un significado más amplio. El Señor Jesús amplía esta definición al incluir los pensamientos y deseos lujuriosos como adulterio en el corazón. Mateo 5, 27 al 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia, ya la adulteró con ella en su corazón. Entonces mire que aquí se pone bastante dura la situación. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, pero estamos aquí, estamos casados, incluso siendo solteros, fornicamos con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestros deseos? Nadie los ve, pero Dios sí los ve. ¿Cuántos de los casados no han adulterado al ver pasar a una mujer, al codiciarla, al pensar diferentes cosas? Lo que vemos en la televisión. Y aquí vamos a llegar a un punto bastante alto. Entonces, en el texto de apoyo del devocional en 1 Tesalonicenses 4:8 nos dice, Pablo nos enseña y nos ayuda a comprender el alcance del mandamiento y la seriedad del mismo. 1 Tesalonicenses dice la escritura, 4:8. Se enfoca en explicar el texto de manera clara y aplicarlo a nuestra vida. Y quiero que me acompañen allá. El control me está fallando. 1 Tesalonicenses 4:1-8. Y aquí la Biblia. 1 Tesalonicenses 4. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros, escuche, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya saben las instrucciones que dimos al Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada al hermano, porque el Señor es vengador
de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, este mandamiento, perdón, sí es un mandamiento porque eso no es un favor, no es algo opcional. Pablo se enfoca en explicar el texto de manera clara y aplicar a la vida de los oyentes. Este pasaje es una exhortación del apóstol Pablo a los creyentes en Tesalónica para que vivan de una manera que agrade a Dios, especialmente en el área de la santidad y la pureza sexual. Entonces, Pablo está escribiendo que los jóvenes de la iglesia, una iglesia joven que está apenas naciendo, a animarlos, a corregirlos en caminar de la manera que Dios establece. ¿Cómo? En santificación, porque es la voluntad de Dios. Entonces, la pureza sexual es determinante, fundamental en nuestra relación con Dios, con nuestra esposa, con nuestro esposo. La santificación es un proceso de ser apartados para Dios y transformados a la imagen de Cristo. Es un proceso que empezó en el momento que tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso involucra todas nuestras áreas, no algunas. Es la voluntad de Dios que vivamos en santidad, lo cual incluye alejarnos de todo pecado sexual. Entonces miremos la pureza sexual como parte de la santificación. Pablo enfatiza la importancia de la pureza en las relaciones sexuales. Los creyentes deben tratar sus cuerpos y relaciones con santidad y honor, no con lujuria, como los que no conocen a Dios. Hermano, la inmoralidad sexual es un tema que en la vida que aborda la seriedad y la claridad en que Dios refleja su gloria en el matrimonio. Desde la perspectiva cristiana, la inmoralidad sexual no solo es un pecado contra Dios, sino que también tiene consecuencias devastadoras para las personas, las familias y la sociedad en general. Y aquí llegamos a un juicio de Dios. Algunas veces me preguntaba, pastor, ¿por qué tanta inmoralidad sexual? ¿Por qué pornografía por todas partes? Es impresionante, ya los jovencitos es tan normal en sus celulares ver groserías, las películas, las series, hay desnudez, hay adulterio, hay fornicación, hay homosexualidad y no pasa nada. Incluso los mismos cristianos están viendo esas series, esas películas y no pasa nada. Primer punto, ¿qué es lo que estás viendo? Porque lo que ves debe honrar el nombre del Señor. Lo que tú permites que pase en tu hogar con tus hijos es tú también tu responsabilidad. Mire por qué está el mundo como está. Romanos 1, 21 al 27. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y escuchen esto, y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y escuchen el juicio de Dios. Por lo cual, esto es un juicio. Dios los entrega. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios se entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Sí ven? Hermanos, uno de los juicios de Dios, porque es que los juicios de Dios no solamente son escatológicos, es el juicio final, sino que hay juicios en tiempos, en etapas de la historia del hombre. Y esto es un juicio de Dios. Cuando Dios abandona una sociedad, cuando Dios abandona un país, lo primero que pasa es la inmoralidad sexual. Cuando Dios abandona a un hombre o a una mujer, lo primero que pasa es la inmoralidad sexual. Y eso es lo que vemos. No solamente en el mundo, en la calle, en la televisión, en todas partes, hasta en los matrimonios cristianos. Y no pasa nada. Pues tiene que pasar. Tiene que pasar, amados hermanos. Porque esto es serio. Y hay un juicio de Dios escatológico que viene para esto que estamos viendo acá. Definición de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual en griego es porneia. Es una palabra pornografía.
pero no solamente lo que ves o que vemos o que veíamos en la televisión, en esas páginas de pornografía, pornella, sino que se refiere a cualquier actividad sexual fuera del diseño de Dios, que es el matrimonio entre una mujer y entre un hombre, no entre un hombre y un hombre, no entre una mujer y una mujer, no entre un animal y un hombre, que es lo que vemos ahora, la ideología de género. Mira lo que dice Hebreos 13, 3 al 4. Honrosos sean todos los matrimonios y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Incluye pecados como el adulterio, la fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, la pornografía, la homosexualidad y otros actos sexuales contrarios a la voluntad de Dios. Lo que dice Gálatas 6, 18 al 19. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cuál es el diseño de Dios para la sexualidad? Dice la Escritura. El que se me está fallando este mouse. Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Dios fue quien diseñó el matrimonio. Es el diseño divino, ya lo vimos ahora. Es el diseño de Dios. Dios creó la sexualidad como un don sagrado para ser disfrutado dentro del matrimonio. Dios le dice al hombre y a la mujer, multiplicaos sobre la tierra. Entonces, por ahí escuchaba yo un hombre que decía que es que el pecado original fue la sexualidad entre el hombre y la mujer, Adán y Eva. No, señor, este no fue el pecado original, porque es un mandato de Dios. Un mandato de Dios que se multiplicaron, lo que les decía ahorita el mandato cultural. Entonces, fuera del matrimonio, la sexualidad se distorsiona y pierde su propósito divino. La pureza sexual es parte del llamado a la santificación. Vivimos un mundo donde Dios ha entregado al hombre a sus pasiones y se denomina el juicio temporal de Dios a causa de su pecado contra Dios. Y la iglesia empieza a restablecer, la iglesia está recreando cada matrimonio, cada hogar. Es lo que hace el Evangelio. Dios está restableciendo su imagen distorsionada entre el matrimonio. Y si lo hace entre el matrimonio, lo hace entre la familia. Porque esos hijos también van a ver la manera que esos padres se aman, se respetan, se honran. Y va a ser la imagen de ellos para cuando ellos se casen. Pero si no la tienen, porque es que la imagen ahora de los jóvenes es la televisión, las series, las plataformas de video. Pues ahorita usted ve que los jóvenes no se quieren casar. Incluso hay matrimonios cristianos que adoptan perros y le ponen nombre de humanos y los cuidan como si fueran hijos. Y es una verdad, amados hermanos, aunque no lo crean, pero es verdad. Los peligros de la inmoralidad sexual, peligros espirituales, separación de Dios. El pecado sexual daña nuestra relación con Dios y obstaculiza la comunión con Él. Es lo que dice Isaías 59, cuando dice, mi mano no se ha cortado para salvar, ni mi oído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, para no oír. Hermanos, el pecado sexual, solamente miren lo que pasó con David. El adulterio de David, las consecuencias que tuvo. La primera consecuencia que pasó fue su familia. Dice, la espada no se levantará de su casa. Pues usted ve que cuando hay adulterio en un hogar, empieza un desorden total entre los hijos, la esposa. Hay división. Bueno, pasan una cantidad de cosas, hermano. Porque está atentando en contra de la unidad fundamental de una iglesia, la institución divina. La influencia demoníaca. La inmoralidad sexual puede abrir puertas a la opresión espiritual. Hermano, la inmoralidad sexual es guiada y sustentada por el mismísimo diablo. Si ustedes ven las sectas satánicas, se caracterizan por la inmoralidad sexual. Se caracteriza por todas las aberraciones que ven ustedes a veces en las noticias, o en esos seguimientos de homicidios, cuando hacen sacrificios humanos. La pérdida del testimonio, el pecado sexual mancha nuestra integridad y afecta nuestra capacidad de ser la luz de este mundo. Peligros emocionales y psicológicos, la culpa, la vergüenza. La inmoralidad sexual genera sentimientos de culpa y condenación. Y bendito sea el Señor que tenemos sentimientos que nos deben llevar a Cristo.
pero muchos no los llevan a Cristo, sino que se quedan con ellos y la vergüenza los sepulta en esos pecados sexuales. Daño emocional. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio a menudo conducen a heridas emocionales tan profundas que pueden llevar a un homicidio o pueden llevar a un suicidio. La inmoralidad sexual produce enfermedades de contagio sexual, empezando por el SIDA, por el papiloma, por una cantidad de enfermedades que son juicio de Dios a ese pecado. Son juicios de Dios a los pecados de inmoralidad sexual. Hermanos, para que ustedes sepan, una imagen pornográfica se demora para salir de la mente de una persona que ve pornografía. 3 años está allí en la mente, enquistada, generando, ya saben que, pecado contra Dios. La destrucción del matrimonio, el adulterio y la infidelidad destruyen los matrimonios, familias enteras. Y es triste ver esa realidad. Es triste ver cómo ese pecado está dañando las iglesias. Está fallando este año. ¿Cómo proteger la inmoralidad sexual? ¿Cómo nos protegemos? Guarda tu corazón, dice la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Vigilar nuestros pensamientos, nuestros deseos, no proveer para los deseos de la carne, sino abstenernos. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves cuando prendes tu celular, tu computador, cuando nadie te ve? ¿Qué películas estás viendo? ¿Qué estás permitiendo en tu hogar que vean tus hijos? Establecer límites, evita situaciones que puedan llevar a la tentación. O sea, no proveer para los deseos de la carne, sino abstenernos. Cultivar la pureza, llenar nuestra mente con las buenas y santas palabras de Dios. Meditar en la Escritura. Buscar rendición de cuentas, como decía el devocional. Tener alguien de confianza con quien hablar y pedir ayuda. Y la más fundamental de todas, depender del Espíritu Santo. Pedir a Dios que nos dé la fuerza para vencer la tentación. Advertencias contra el pecado del adulterio. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que heredarán el reino de Dios. Y aquí llega la gloriosa promesa del Evangelio y el poder del Evangelio. Y esto erais algunos. Es decir, que entre la iglesia en Corinto había muchos que han cometido pecados. Dice, estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro buen Dios. Hermanos, el Señor ha perdonado nuestros pecados. Pecados que nos llevaban al juicio. El Señor se hizo adúltero por nosotros. El Señor se hizo fornicario por ti. El Señor se hizo avaro por ti. Se hizo borracho por ti. Se hizo maldiciente por ti. Se hizo estafador por ti. Todos los pecados el Señor los cargó. Y el Señor nos ha lavado con su sangre preciosa. Nos ha apartado para ser heredad suya. Nos ha justificado, nos ha declarado inocentes. Y eso lo ha hecho Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo aplicó la salvación en nuestra vida. Y necesitamos ser esforzados y valientes en esta área de nuestra vida, en la pureza sexual, tanto hombres como mujeres. Blindemos nuestros hogares, hermanos, blindemos nuestros hogares. Enseñémosle a nuestros hijos lo que implica y hacia dónde lleva la inmoralidad sexual. Éxodo 20:14 no es solo una prohibición, sino una invitación a vivir en santidad y fidelidad, reflejando el carácter de Dios. Nos recuerda la importancia de proteger nuestras relaciones y de buscar la pureza en todos los aspectos de nuestra vida. A través de Cristo encontramos la gracia para cumplir este mandamiento y la fuerza para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amados, es fundamental este mandamiento. Y todos los mandamientos de Dios son fundamentales, son determinantes en nuestra vida, son vigentes.
Es la manera que el Señor nos ayuda y nos guía conforme a su propósito y conforme a su voluntad.